Antecedentes del conflicto. El conflicto se originó gracias a una antigua disputa territorial sobre los márgenes del Shatt al-Arab, río formado por la confluencia del Tigris y el Éufrates, siendo este una zona rica en petróleo, y las sospechas de Saddam Hussein, el presidente de Irak, sobre las posibilidades de que el régimen islámico de Teherán alentara la rebelión entre la importante población chiita iraquí. Saddam tuvo también en cuenta el aislamiento internacional del régimen de Khomeini, el entonces líder supremo de Irán, entonces enfrentado a Estados Unidos y a la Unión Soviética. Fue el 22 de septiembre de 1980 que comenzó la guerra, cuando las tropas iraquíes lanzaron un ataque que, pese a conseguir avances en torno a 80 a 120 kilómetros, no fue suficiente para doblegar la resistencia del ejército iraní formado por los guardianes de la revolución. En adelante se inició una dura y larga guerra en la que se utilizó abundante armamento suministrado por países extranjeros. Irak fue apoyado por Arabia Saudita, Kuwait y otros estados árabes, los Estados Unidos y la Unión Soviética, mientras que Irán solo fue apoyado por Siria y Libia. La guerra entre Irak e Irán estalló por el control de la frontera y diferencias ideológicas entre 1980 y 1988. El río Shatt al-Arab, frontera natural entre los dos países, había sido fuente histórica de disputas. La invasión iraní en 1971 de 3 islas en el Golfo Pérsico provocó enfrentamientos, así que hubo que esperar hasta el Acuerdo de Argel de 1975 para consensuar el reparto de la soberanía. Lo pactado, sin embargo, no cumplió el deseo iraquí de recuperar la provincia fronteriza de Khuzestán, rica en petróleo y con la mayoría de la población árabe, ni la orilla oriental de Shatt al-Arab. Aprovechando el argumento de un incidente en el estrecho de Shatt al-Arab, 6 divisiones iraquíes, procedidas en un intenso ataque aéreo, invadieron Irán por su frontera sur y lograron importantes avances en el interior de su territorio. La respuesta iraní no se hizo esperar. Lejos de reflejar sus disensiones y problemas, los militares respondieron con un indudable patriotismo y consiguieron hacer retroceder a los iraquíes en pocas semanas. Los combates se mantuvieron con altibajos a lo largo de 8 años sin que se vislumbrase un resultado determinante. Las grandes potencias y países próximos se declararon neutrales, aunque algunos como Francia, Arabia Saudí y Estados Unidos ayudaron en secreto a Irak con material. El final de la contienda se acabaría en tablas, llegó después de arduas negociaciones con Ginebra propiciadas por la ONU. El acuerdo de cese de las hostilidades se aceptó el 20 de julio de 1988. El conflicto entre Irán e Irak fue una larga guerra de desgaste para los dos países. Se saldó con el triste y dramático resultado de 200.000 muertos de cada bando, y entre ellos muchos civiles, y unas pérdidas económicas incalculables. Consecuencias del conflicto Irán versus Irak. Pérdida material y humana masiva. Alrededor de 1.5 millones de muertes entre militares y civiles. Pausa y posterior pérdida del desarrollo económico en ambos países. Crisis económica durante la guerra, la cual fue una causa fuerte para que se diera fin a la misma. Existió una pérdida aproximadamente de 600.000 millones de dólares por país y 1.2 billones en conjunto. La revolución islámica también se vio radicalizada con este conflicto. La contaminación territorial por el uso de armas químicas también fue muy fuerte en algunas zonas de estos países. Las fronteras quedaron iguales a comparación de cuando se había iniciado el conflicto, y con esto se deduce que una de las causas por las cuales comenzó no se logró. El encarecimiento de la distribución mundial de petróleo también fue una muy fuerte consecuencia, y esto propició la invasión a Kuwait por parte de Irak en 1990 por la supuesta baja de producción petrolera. Irak conmemoró la guerra con monumentos como las Manos de la Victoria y el monumento a Al-Shahid. Las repercusiones en ambos países en el ámbito internacional fueron muy fuertes, principalmente con las superpotencias, pero principalmente aún más con Estados Unidos, quien condenó las armas químicas ante el Consejo de la ONU de manera general, pero con un énfasis en ambos países. Y la última consecuencia fue que propició la Guerra del Golfo. Hoy en día, Irak ha cambiado mucho a como lo era hace algunos años. El gobierno ha intentado de recuperar el Estado, fomentando la unión entre personas y destruyendo los límites fronterizos, así como la eliminación de puntos militares o lugares conflictivos. Los avances sociales y económicos han mejorado dar pautas hacia los primeros pasos del progreso. Las instituciones se han reforzado, lo cual brinda una mayor seguridad a la sociedad. La obra pública se ha reanudado y las viviendas afectadas se han ido reconstruyendo poco a poco.
Hay lugares donde se vive la vida como lo haríamos nosotros de una forma normal. Las alianzas que tiene Irak con otras naciones han permitido la inversión económica al país, que han traído un gran desarrollo económico y es en gran parte a la inmensa producción de petróleo crudo que tiene este país, que poco a poco han salido adelante. También podemos mencionar que las nuevas generaciones han intentado en múltiples ocasiones cambiar las ideologías de este país, buscando la igualdad y la paz. Esto en algún punto se volverá más importante cuando esta generación tome el mandato del país, pues probablemente cambie toda la forma de ver las cosas. Tal vez no parezca del todo que Irak está progresando como lo podría ser algún otro país vecino, pero hay que tener en cuenta que lamentablemente Irak ha estado en guerra por más de 40 años consecutivos, azotando a su sociedad con una ola de violencia y caos. Pese a que estos eventos no han parado del todo, las estrategias que implementa el gobierno han ayudado a estabilizar de cierto modo toda la crisis que se vivió por mucho tiempo. Es un poco triste ver los daños que una guerra puede causarle a ciudades enteras, así como a su gente. Por mucho tiempo parecía que Irak estaba condenado a una lucha armada sin fin, pero ahora vemos que los cambios siempre llegan. Quizás un poco tarde, pero llegan, porque al final, lo que nos ha enseñado la historia de la humanidad es que los buenos somos más, y que se puede afrontar cualquier situación sin importar lo negativa que parezca.